Hablemos de infidelidad, analizando qué es, qué implica, por qué se causa, qué consecuencias tiene, mirando una perspectiva, invitándolos a una perspectiva tal vez diferente a la habitual de juzgar de bueno o malo. Como les he repetido en mis anteriores episodios, y lo digo muy frecuentemente, las etiquetas de bueno o malo no están al margen de mis análisis. La moral aquí no la contemplo mucho, sino analizar en términos de función y efecto. Y bueno, ya que hablé de la palabra función, porque hemos conversado antes de análisis funcional, he conversado antes de el tema de análisis funcional de la conducta y he dado un marco un poquito general alrededor de eso, pero ahora recordémoslo para quienes no han visto otros videos, en especial el anterior, que al final hablé sobre esto. Lo recuerdo un poquito acá y se trata de entender la función de la conducta, es entender el efecto que tiene, el impacto a que lleva, ¿sí? ¿Qué obtengo con esta conducta que hago? No que sea intencional, sino, sí, ¿cuál es el resultado de ello? Les pongo un ejemplo. El interruptor o el switch que tenemos para encender una luz. La conducta de oprimir ese botón, de poner mi dedo ahí y presionar para que se encienda la luz, esa conducta es reforzada porque efectivamente se enciende la luz en el techo, entonces, o en la pared. Entonces, la función de esa conducta es la de encender. La consecuencia que pasa es que se prende la luz. Entonces, la función que cumple es permitir que el bombillo se prenda. Si entendemos ese concepto y lo ponemos a la luz del análisis de hoy de infidelidad, ¿qué pasa después de que yo soy infiel o me son infieles? Entonces naviguemos el análisis así. Hay tipos de infidelidad. Sí hemos dicho, o se ha dicho, que puede ser la infidelidad afectiva o la infidelidad sexual. Entonces, dentro de los tipos podemos clasificar, sí, infidelidad afectiva o sexual, pero yo no quiero centrarme mucho en esos tipos de infidelidad, porque si describen, eso más bien describe la conducta, pero no el efecto. Recordemos que en el análisis funcional tenemos antecedente, conducta y consecuencia. Entonces, si hablamos de la casilla del centro, que es la conducta, sí, mi conducta puede ser, o la conducta de ustedes, o la mía, o la del que sea infiel, podamos decir, puede ser de tipo afectivo o sexual, y cada uno sí tiene un impacto diferente según el impacto en el otro y en mí, según la circunstancia, el contexto, la manera. Entonces, bueno, habiendo hecho esa distinción, vamos a clasificar los tipos de infidelidad no por estos dos formas. Para mí eso es de forma, pero de fondo sería qué impacto tiene en. Analicemos de esta manera. Los tipos de infidelidad yo los voy a clasificar de manera que sean ya sea hechos por personas que tienen falta de empatía o las personas que tienen empatía. Vamos a hacer esa distinción. En el mundo de las redes está ampliamente conocido el término narcisista. No sé si usarlo por lo un poco prostituido que ha sido y la poca claridad que se tiene en el marco general. Entonces usar el término, yo puedo estar pensando en una cosa y ustedes pueden estar pensando en otra. Más bien, vamos a decir una persona sin empatía y otras personas con empatía. Y esta específicamente haciendo como un paréntesis
a nivel de este rasgo, la falta de empatía también tiene otras dos distinciones, y es, hay personas, les pongo el ejemplo, que pueden estar no tan atentas a, por ejemplo, si te estuvieran pisando, te están pisando el pie y no se dan cuenta. Eso es un nivel de poca empatía. Pero supongamos que después de que tú les dices, oye, me estás pisando el pie, me duele, por favor, ¿puedes retirar tu pie? La otra persona dice, oh sí, lo siento, discúlpame. Claro, uy, no me di cuenta, qué vergüenza, una reacción genuina ante el dolor del otro, y efectivamente no se vuelve a repetir porque la otra persona ya es consciente de. Esas son dos maneras de ser empáticos. En lo ideal, lo posible sería que las personas se dieran cuenta cuando nos están pisando, pero si no, al decirles, se ajustarían a ese pedido con mucho gusto, antes agradecidos de, oye, ¿por qué no me habías dicho antes? Qué pena, no me di cuenta, qué vergüenza, ¿sí? Qué pena, decimos en Colombia. Bueno, entonces, habiendo definido en este ejemplo la falta de empatía, que es la conciencia, el notar al otro, el valorar y ajustarnos en consecuencia, sería la definición de la infidelidad en términos de personas con empatía versus personas sin empatía. Dentro de las personas, la primera categoría que les digo que se asocia con el narcisismo, está directamente vinculado a las personas sin empatía, es porque a causa de su infidelidad no responde a un problema en la relación. Es porque sí, puede estar todo genial en la relación y se aburrieron y quieren más atención. Entonces, bueno, te desecho, te descarto y voy con otra persona. En este caso, este sería el tipo de infidelidad que es inaceptable para mí por el efecto que tiene en el otro. No por como les digo, la etiqueta bueno o malo, sino yendo más allá, y es el impacto en dañar a otros, ¿sí? En dañar y afectar la vida de las demás personas. Dado que esa tiene esa función y no hay respeto ni por el otro, ni por sí mismo, ni por la otra persona que fue el amante, porque ahí no hay capacidad de amar. La capacidad de amar está directamente relacionada con el nivel de empatía, porque el otro existe, porque no se anula, porque te puedo ver, te puedo sentir y me puedes sentir como algo bidireccional. Entonces no sería una infidelidad tampoco basada en el amor, ni en el deseo, ni siquiera en el deseo, más en el utilitarismo. Te uso como un juguete. Entonces, en este caso, esa infidelidad sí sería para mí inaceptable, por la misma razón del daño a todas las partes y hacia sí mismo también. Cada vez se endurece más el corazón de una persona cuando se es infiel. De hecho, ahora que lo pienso, este es un libro que se llama El corazón del hombre, de Erich Fromm. No es la perspectiva conductista que manejo, tiene una perspectiva psicoanalítica, pero me pareció muy interesante cuando lo leí en la universidad hace ya bastantes años. Entonces sí, recordé ese tema. Si a alguien le gustaría leerlo, ahí trata un poquito tal vez este tema de endurecer el corazón. Una vez tomamos decisiones una tras otra, nos vamos haciendo cada vez más pensé en una palabra, pero bueno, no me voy a censurar, la voy a decir. Nos hacemos cada vez más lagartos, o sea, cada vez más de sangre fría. Bueno, ahora el segundo tipo de infidelidad sería en el que sucede en personas con empatía y responde, tiene unas causas y unas consecuencias, y responde a muy posiblemente una dificultad en la relación, algo que no se puede hablar. Ahí habría una corresponsabilidad de ambas partes, porque ambas notamos algo o sentimos algo pero lo ignoramos, o no lo sentimos ni lo abordamos porque no tenemos la habilidad de notar esas pequeñas o grandes cosas que pasan en la relación, versus en el anterior tipo, que no había una corresponsabilidad directa porque es que la otra persona no ha hecho nada propiamente dicho que lleve a la infidelidad, mientras que la segunda puede ser la falta de comunicación, conflictos, malestar, que haga que la otra persona tampoco se haga responsable, ni una ni la otra, de lo que está pasando, y se deje envolver por
terceros o envuelva a terceros para buscar desahogarse, etcétera. Entonces, volviendo a este punto, cuando yo digo la responsabilidad y la corresponsabilidad que ahí tengo yo y que tiene el otro, en el primer nivel del narcisista no me refiero que el otro tenga cero responsabilidad, no, es responsable en la medida en que ha elegido una persona que lo va a destruir. Entonces esa responsabilidad está en cuidarme, sanarme para no ser afín o no ser correspondiente a elegir estas personas, a que estas conductas de estos sujetos no sean familiar y no nos sean amenazantes, ¿sí? Esa es la responsabilidad que tenemos, pero hasta ese nivel, no al nivel de que de pronto haya elegido una persona que sí me haya correspondido y que tenga empatía como yo, pero que debido a los factores relacionales unos con los otros, él hacia mí o yo hacia él, digamos, en este ejemplo que estoy poniendo de mi vida, que no es de mi vida, pero estoy mencionándolo así para ejemplos prácticos. Entonces, en este caso habría una corresponsabilidad, porque si bien yo he elegido a alguien con empatía, no me he percatado de cosas que están pasando, de dinámicas en la relación. Y si me percato, las dejo de lado, las ignoro, y eso lleva a que el otro o yo tenga conductas de infidelidad. Ahora, el punto siguiente que vamos a mirar es que esas conductas de infidelidad, ¿cómo son? Su frecuencia, el motivo por el que se hacen, si se mantienen o no en el tiempo. Es diferente a una persona que ha sido infiel una vez y se da cuenta de su error y no vuelve a hacerlo. Error en términos de ¿es lo que quiero o no? O sea, que se haga con franqueza, ¿mi relación es una relación abierta o no? Entonces, si no lo es, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Me perjudica a mí? ¿Perjudica al otro? Sí. O sea, en términos de un diagrama de flujo, ¿no? Un poquito más error en ese sentido, ¿no? A menos de que no sea un error, en el caso de que la persona se diese cuenta de que se sintió atraído por otro y eso le llevó a notar, uy, estuve a punto de ser infiel, significa que mi relación, ¿cómo está? ¿Cómo estoy yo? Sí, un alto. Puede ser una gran oportunidad, no necesariamente un error. ¿Sí? En términos, como les digo, de analizar el efecto y la causa y todo. En términos de haberlo hecho y que la persona no se entere, por ejemplo, o que se oculte para que no se entere, pero que no se entere cuántas veces, 1 vez, 10 veces, todo un año. Ese es un elemento importante. Entonces, si fuéramos a hacer como un espectro de la gravedad de la infidelidad, sería como la persona que lo hace una vez y lo oculta y luego termina por dejar completamente esa conducta de infidelidad y comprometerse con su relación, entendiendo qué lo llevó a eso, si fue de tipo sexual o afectivo, por qué pasó, si es de forma repetida y recurrente, otro tipo, otro espectro, otra capita de ese nivel, de forma repetida, pero sin final, sin decir, bueno, yo voy a terminar mi relación porque ya estoy promoviendo una relación con esa otra persona y se está desarrollando algo y no me siento afín, mintiendo, porque sabe que mentir lo daña a sí mismo y daña su relación. O sea, si daña al otro, también a sí mismo, porque entiende que hay una es como una unidad, el otro también hace parte de mí. Entonces toma conciencia de a quién estoy dañando, o sea, estoy dañando las dos partes al mismo tiempo. Pero bueno, volviendo al tema de las capas, esa frecuencia también define mucho. Más que la frecuencia es la cantidad de veces que se es infiel, y si la persona finaliza su infidelidad para seguir en su relación o si finaliza su relación para estar en una relación con esta otra persona. Ahí habría que hacer la distinción de otro nivel de gravedad, es cómo termina la persona su relación, de qué manera, es decir, fue abrupto, no comunicó con respeto, no dejó un tiempo, porque si
Si sabes que estás comprometido con alguien, lo más respetuoso es decir, me voy a dar un tiempo para no publicar o hacer conocida esta relación por respeto del duelo a esta otra parte, me espero unos meses. O sea, la sensibilidad al otro también hace parte de una diferenciación en el impacto que tiene esa infidelidad, ¿sí? Diferente a terminar y al día siguiente ya estoy con la otra persona, porque significa que se desarrolló un vínculo tan grande durante la otra relación que ya puedo salir con esa persona como si fuera mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, ¿sí? Entonces ahí ya habría un mayor daño, por lo que se agrava el efecto, se hace más doloroso para las partes, para esa persona o para su familia. Entonces, y menor respeto también hacia sí mismo y hacia el amante. Digamos que un buen amante ahí, si eso fuese pasar en términos de, entre comillas, buen amante, yo lo digo como en términos de respeto. Esa otra persona, ese tercero que entra a esa dinámica, puede entender, bueno, esta relación estaba quebrada y yo no tuve, es decir, yo no, fue inevitable sentir esta atracción, pero ¿cómo me hago responsable? Me hago responsable diciendo, no, termina primero tus cosas, haz las cosas bien, trátala muy bien, nos amamos, nos queremos, nos atraemos, como quieras decirlo, pero nos veremos cuando las cosas deban darse. Démosle un tiempo a esto y trátala muy bien, porque esa persona sabe que tratar bien al esposo o la esposa o la novio o novia de esa persona en últimas va a corresponder a cómo la van a tratar a ella. Entonces ese respeto esencial por haz bien tus cosas, termina bien tu relación, no vamos a desarrollar más acá nada de esto, es consciente del efecto que tiene en el otro y en sí misma, en esa misma persona. Por lo que hay muchas capas en la infidelidad, cómo se hace, dónde se hace, para qué se hace, en qué ayuda, en qué perjudica. Todos estos elementos para mí son súper valiosos, porque muchas veces las personas que son infieles y que tienen empatía se acusan demasiado a sí mismas y se hunden en el hoyo de la culpa y el arrepentimiento, porque no diferencian este tipo de distinción entre la infidelidad de un psicópata narcisista al que no le importa nada y que es el que la sociedad de pronto más cataloga como la infidelidad y no dimensiona otros tipos de infidelidad donde las parejas pueden llegar a perdonar y a llegar a un acuerdo. No me refiero a que sea, como les digo, ni bueno ni malo, es lo que cada pareja decide, pero en términos también de dignidad y de hacerse responsable de sí mismas. O sea, decir, yo también participé de que tú me fueras infiel porque por años vi que me ignorabas o que yo te ignoraba y no lo hablamos. Y tampoco teníamos relaciones y tampoco no sé qué y tampoco lo otro y yo me alejé. Entonces como que empezar a hacer ese análisis funcional se entiende de esa corresponsabilidad. No se justifica, pero se explica, es diferente, ¿sí? No se justifica porque igual sea lo que sea, la persona también puede decir, no, alto, espera, mira, algo está pasando y puedo llegar a ser infiel, abortémoslo. Ya si la otra persona dice, no, de malas, yo soy así, no voy a cambiar, replantéate si quieres estar con esa persona o no, porque le da lo mismo tus necesidades y tu comunicación de estar, tus necesidades y las de él también, y las de ella. O sea, es algo de dos vías. Pero sobre este punto yo enfatizo que nos quedemos en la definición de qué es, qué tipo es, qué está pasando en esta dinámica, ponerle lupa, como he dicho, a lo que llevó a que esto se desarrollara, no desde el juicio, porque la recriminación es tan pesada en la persona que fue infiel cuando tiene empatía que puede llegar, o sea, a tener actos muy impulsivos para que la otra persona lo perdone o la perdone
Y no se trata de recriminarse a uno mismo, sino de decir, ¿qué me llevó a esto? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué hice esto y quiero mantenerlo o no? ¿Cómo reparo? ¿Es reparable? ¿Puedo reparar pero no sé, no volver con esa persona no quiere ya regresar conmigo, sí o no? Y asumir las consecuencias de eso también. Y el aprendizaje tan bonito bonito y profundo y significativo que se llega después de algo así. Pero sobre todo es eso, que podamos distinguir una cosa de la otra y decir, si la otra persona, yo me estoy culpando y la otra persona me está culpando a mí y me está humillando por esto, sospechen que esa persona no sea de este primer tipo de la falta de empatía. Sospechen de eso porque sí puede haber una recriminación, o sea, sí puede haber un cuestionamiento, un dolor, pero así como algo que humille tu ser o te haga sentir enteramente culpable, ahí hay una sospecha. O sea, si la otra persona sí puede manifestar su desacuerdo 100%, pero a la hora de la violencia que se puede utilizar, porque es que el narcisista también puede acusar al otro de infidelidad. O sea, el otro, digamos que el narcisista se empareja habitualmente con personas hiperempáticas. Yo les digo hiperempáticas, no sé si ese término existe, pero ni siquiera, no es un nivel no natural y normal de empatía, hay una hiper, o sea, alta empatía. Y en este caso, si el hiperempático fue infiel porque trató de terminar la relación, pero su dependencia no le permitió, y terminó por vincularse con otra persona, con un tercero, y este psicópata se entera, te destruye en medio de la culpa y lo inaceptable que es, y porque utiliza esa violencia, eso que hiciste en tu contra, y justifica las violencias con esa razón. Entonces hay muchos matices en la infidelidad: quién lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace, hasta cuándo lo hace, cómo lo detiene. Y eso es lo que decía en el episodio pasado de las mujeres que han escrito canciones para estos hombres que le han sido infiel. El asunto no es la infidelidad solamente, es cómo ellos desarrollan después toda su vida, cómo después denigran todo eso que se vivió en la relación. No hubo duelo, no hubo respeto, no hubo palabras coherentes, respeto hacia ese vínculo que se formó. Por eso es que la infidelidad en sí misma habría que hacerle un cuestionamiento, un interrogante para decir, espera, ¿de qué estás hablando? ¿Qué ha pasado? Y mirar con lupa para mirar los matices de los tipos de infidelidad. Es diferente que una persona, un mujeriego, digamos, o una mujeriega, o una persona, sea hombre o mujer, que tenga le gusta tener muchas relaciones, muy promiscua. Es diferente que una persona así sea infiel en el marco de que es su patrón, a que una persona que nunca ha sido infiel y es una vez infiel. Ustedes pueden mirar ambos contextos como en una película y decir, claro, esta persona que siempre lo hace y está habituada a hacerlo, ni siquiera le importa al otro. O sea, lo hace y lo hace y lo hace, y ve que el otro sufre, llora, se afecta, y es como, no, o sea, tú igual me vas a perdonar, o te vas a hacer la que no te importa, o el que no te importa. La falta de empatía es grandísima en una persona que tiene relaciones así, que llena sus vacíos con otros, pero no tiene ni un poquito de conciencia de que eso lastima a diestra y siniestra, versus otra persona que ha tenido sus valores muy estrictos y dice, no, yo no daño al otro. Bueno, puede que los tenga, algunos los tienen súper estrictos y otros no tanto, pero en el caso de que no sea su patrón habitual en ninguno de los casos y lo haga, hay que separar con pinzas una cosa de la otra y decir, claro, ¿qué me llevó a esto? Si no es mi patrón habitual, algo debió pasar, porque en el caso de las personas promiscuas, lo que los lleva es la búsqueda de atención, el
el estar en estas dinámicas que lo hacen sentir valioso a la persona o valiosa, el utilizar y desechar, el obtener placer inmediato a través del cuerpo y ya está, o a través de la imagen, o el interés económico. Hay muchos factores ahí, pero en últimas es algo más egoísta. Y ni siquiera obtienen placer verdadero, porque en la sexualidad, la mejor sexualidad que se puede desarrollar es a partir de una persona que conoces más y más y más, y el vínculo se fortalece. Y la parte afectivo-sexual en los seres humanos está pegadísima, por algo sobrevivimos como especie. No es cuestión de que tal persona es que le gusta vincularse en el sexo con amor porque es que es así, que linda es. Pues no, es supervivencia, y tenemos diferentes maneras entre hombres y mujeres de empezar a vincular esas dos cosas, pero en últimas ambos géneros tienen el mismo vínculo afectivo sexual para el desarrollo de la especie, ¿sí? Obviamente hay excepciones y demás, pero ya lo que viene en términos de ser promiscuo, eso viene, yo creo que mucho más aprendido. Hay líneas biológicas para que si no seamos monógamos, hay justificaciones para ello, pero en términos de la socialización, una persona puede tener la tendencia a estar atraída por otros, claro que sí, la tenemos constantemente, pero en términos de tomar la decisión de, luego de esa atracción, seguirlo y dañar a la otra persona y no importarle ese efecto, eso ya es otra cosa. Eso ya es una manera de te daño, sé que sufres por esto, pero te ignoro. En el caso de las personas que ya están casadas y uno de los dos es infiel, y por ejemplo la otra persona lo sabe, se sabe en la relación que es infiel, y el otro dice, ven, pero otra vez con esa persona, ¿por qué? ¿Será que estás hablando con esa persona? Y la otra persona dice, no estoy hablando ya con esa persona, muéstrame tu celular. Y empiezan ahí las conductas de irrespeto mutuo, porque va a revisar su privacidad, pero el otro también lo oculta. O sea, no hay ninguna reparación de vía y vía. Decir, algo está pasando y es grave y esto está escalando. Entonces, en ese punto donde puedo ver que el otro sufre, como en este video musical de Sam Smith, no, espera, no recuerdo el nombre, pero si lo recuerdo y encuentro el enlace, lo dejo en la descripción, donde él sabe que la chica del video es la esposa. O sea, él siente, él ve la tristeza en ella cuando al final abre la puerta y ve la tristeza en su esposa, y los dos saben que lo hace, pero igual lo hace. Entonces ahí hay una corresponsabilidad. Si sé que me eres infiel y lo paso por alto, y la otra persona, si sé que soy infiel y aún así lo sigo y no tomo una decisión de con quién voy a estar, y aún así rompiera la relación y me fuera con la otra persona, ¿cómo lo hago? Es que no es una conducta aislada. La infidelidad en narcisistas es solo otra forma de violentar. Tienen muchas, y la persona debe no saberlo, debe notarlo y debe decir alto. Alto no solo para ti, sino alto para mí, para yo seguir vinculada y deseando esto y en esta dependencia. Para eso la terapia se requeriría, porque no es fácil dejar una dependencia. No es como, sí, voy a tomar una decisión, adiós. Una dependencia es algo muy fuerte, es una adicción. Y no le diríamos a una persona con adicción, mira, deja la sustancia y ya. No, pues lo hubiera sabido antes, si fuera así tan fácil. Entonces no habría psicólogos. Sí, no parece necesario nada de esto. Entonces ese era el punto, mirar los tipos de infidelidad, que es con empatía o sin empatía. Mirar después de que la persona
Vamos a centrarnos en la persona con empatía, porque la persona sin empatía uno dice ya está, o sea, ahí ya no hay nada que hacer, no tuvo que ver conmigo, ni con mi valor, ni nada. En la segunda tampoco tuvo que ver con mi valor, pero sí en la dinámica se estaba desarrollando algo que no abordamos. Entonces en ese punto es ver, bueno, y en el primero también, en los dos puntos, es ver después de que se hace la infidelidad, cómo se lleva a cabo la ruptura, si hay ruptura, y si no la hay, y si mantiene por años esa relación, cómo daña eso al otro. Entonces, que una persona que haya cometido infidelidad, que haya sido infiel, cometido, sí, que haya sido infiel, que no se juzgue a sí misma si no entra en la categoría de falta de empatía. ¿Qué es esto? Si lo hizo una vez o un par de veces, no quería que la otra persona se enterara y prácticamente dijo, no, me siento culpable, esto no está bien, tengo que tomar una decisión, esto puede dañar a la otra persona. Y hay arrepentimiento y hay conciencia. Ahí hablamos del tipo de infidelidad que nos está indicando algo que es un buen indicador en términos de que refleja la magnitud del problema, sí, es fiel, es un indicador importante de que algo pasa, y es, en lugar de juzgarlo, es atender esa necesidad, aprender de ello para no seguir cometiendo ese tipo de conductas en el futuro, que sí son problemáticas, o sea, nos generan dolores de cabeza, dolores de corazón, dolores de cuerpo, nos generan problemas a nosotros y a los demás. Entonces la idea es mirar ese punto que necesitaríamos mirarlo desde ahí, desde qué tanta culpa siento y por qué. Y si no me da la culpa, y si estoy súper tranquilo y puedo terminar mi relación y seguir con esta otra persona como si nada pasara, y veo que esa persona está sufriendo y está mal y todo, y está triste y afectada, y si no me importa, ahí sí tengo que mirar. Bueno, yo creo que esas personas que son así ya saben sobre su psicopatía y tampoco les importa. Es cuestión de que los demás a su alrededor sepan la gravedad de esto y pues tomen la distancia y el contacto cero apropiado y requerido, de ser posible. Y porque si la infidelidad ahí solo fue otra forma de destruir, y la persona seguiría triangulando, es decir, buscando terceros para lastimar, haciendo cosas para desestabilizar. No solamente fue la infidelidad, no es solo casualidad que es que le gustan las mujeres o le gustan mucho los hombres y termina por hacer eso. No, es una de tantas formas de dañar. Mientras que en el otro caso no queremos dañar al otro. Estas personas no quieren afectar al otro de ninguna manera. Antes se arrepienten de lo sucedido y les avergüenza, les aterra, sienten la necesidad de quisiera contarlo, pero sé que si lo cuento, pues lo lastimo a él, me lastimo a mí, le lastimo a ella, me lastimo a mí. Y en esa bidireccionalidad, en la responsabilidad que siempre está, tanto las personas que lo hacen como las personas que lo reciben, que son infieles o que a quienes les son infieles, en esa corresponsabilidad cabe asumirla con dignidad, madurez, adultez, con la conciencia de qué llevó a eso y a dónde me lleva, para evitar caer en culpas innecesarias, en depresiones innecesarias, porque decimos, no, es que mira, tú fuiste infiel por una razón, observémosla. O del otro lado, mira, tú estás culpándote a ti misma por una razón, observémosla. Eso en el marco de la empatía, porque en el marco de la no empatía no hay ninguna razón. O sea, la otra persona solo quería atención y jugar. Ahí es bastante despreciable como estas personas sin corazón, yo les digo lagartos, pueden destruir al otro en un instante y querer seguir destruyéndolo a todo nivel. Es impactante, pero al mismo tiempo es muy liberador poder nombrar las cosas como son para actuar en consecuencia y protegerse a uno mismo.
Y en esa protección ya uno estará, ¿cómo decirlo?, imperturbable, porque una vez uno conoce esos juegos, no entra ahí, no se relaciona con personas así. Simplemente estas personas no serán afín a uno y es fácilmente detectable porque el malestar estando alrededor con ellos es, cuando se hace uno sensible, es muy fácil de detectar y puede cometer uno el error de compartir tiempo con esa persona, pero lo importante es no sostenerlo en el tiempo, o sea, mantener distancia, que será de hecho muy fácil porque el bienestar que uno logra al alejarse es importante. Entonces, habiendo dicho esto, sabemos que tanto personas con empatía o sin empatía pueden ser infieles o pueden recibir infidelidad. Y es cómo usa el otro esa infidelidad. Por ejemplo, una persona con empatía a la que le son infiel, esa persona lo que puede hacer es o rechazar esa infidelidad al principio, después llegar a acuerdos, llegar a una reparación, entender y perdonar. Un ejemplo, otras personas dicen no perdono, pero pues tampoco te voy a humillar por esto, o sea, me dolió muchísimo, bueno, adiós, o me dolió muchísimo, está bien, continuemos. Pero en ninguno de los casos va a utilizar eso para destruir al otro emocionalmente. Eso sí, tengámoslo claro. La persona que esté haciendo eso, sea que sea infiel o le hayan sido infiel y utilice cualquiera de esas formas para destruir al otro, identifíquenlo fácilmente. Es por el efecto que tienen ustedes. Y hay, bueno, en un espectro también narcisista. Para mí, algunos son más oscuros, otros son menos. Pero identifíquenlos para ver qué hacen con esa información. ¿Cuál es el trato? Y puede ser natural que al principio choque mucho y haya una necesidad de desahogo. Y sí la hay y es muy válido. Pero como les digo, no viene con violencias emocionales, verbales. No viene... A veces las violencias también son un silencio, pero un silencio de ese que se sabe que están odiándote. Hay tonos, hay sabores diferentes en el trato. Entonces sí, los narcisistas también pueden ser tanto infieles como les sean infieles, porque la relación que ellos proveen al otro es tan carente de nutrición y están atrapando tanto al otro que cualquier forma en que ese otro reciba atención externa puede ser un escape para esa persona, y ahí es donde viene otra vez más maltrato. Entonces distingamos una cosa de la otra. Y ahora que lo pienso, también hay una película, Ana Karenina, y que hubo un análisis de un youtuber, creo que se llama Farid. Sí, un análisis interesante sobre este tema que él hizo. Y ahora ese es un ejemplo de ello. Ana Karenina, en ese análisis que yo vi de él decía que ella se culpó, porque en la película parece que ella se culpó muchísimo. Y de hecho yo leí ese libro, pero eso fue en mis años de adolescencia. Y me faltaba como la perspectiva de todo este tema de la psicología. Entonces ahora lo entiendo mejor. Y como ella se culpaba demasiado por haber elegido esto otro, no alcanzó a discriminar entre... Discriminar es diferenciar, distinguir entre una infidelidad tipo falta de empatía, donde había otro, el esposo de una chica también, un personaje de la película que ella misma le decía como, creo que era como perdónalo, que estaba tratando de, ahora no recuerdo muy bien, pero el punto aquí es que se justificaba a los hombres sí podían ser infieles ahí en esa película, pero ella no, hombres sí, mujeres no, lo que yo hago es inaceptable. Y es esa dinámica en la sociedad, o sea, es como una visión bastante, sí, un aire bastante narcisista, donde son ellos sí y yo no.
y cómo ese malestar en su relación, esa falta de bidireccionalidad en su relación la llevó a fijarse en otro y con ese otro hizo clic, pero no asumió que es natural que te llame la atención otro cuando acá no tengo ese reforzador, y asúmelo. O sea, está bien, cometiste un error, fuiste infiel y ahora ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a abordar las consecuencias de eso sin destruirte a ti misma? También ella pudo haber reconocido la atracción y finalizado su relación, pero ninguna de esas alternativas se permitía. Entonces, para poder minimizar errores es asumir y estar de nuestro lado y decir, claro que sí, o sea, yo acá qué vivo, qué tipo de relación tengo. No negarnos las cosas, porque negarnos las cosas sí nos lleva a la infidelidad, tanto que no la hagan como hacerla. Y ahí todos sufren. Entonces, mi punto es para aquellas personas, o sea, no creo que personas con falta de empatía estén viendo mis videos. Creo que no se van a gastar todo este tiempo aquí para ello. Así que por eso hablo a las personas con empatía que o han recibido infidelidad o la han hecho y han estado en los dos lados. Pueden estar en un solo lado o han estado en los dos. Y pueden tener perspectiva de cómo se siente estar a cada lado y qué hizo la otra persona, si violentó con relación a eso, si utilizó eso en su contra, o si por el contrario reconoció el dolor, abordó el tema y dijo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, yo ya no quiero estar contigo, o sí, pero has cometido un error, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sido? ¿Por qué la mentira? ¿Qué está sucediendo? Abrir la olla, como dicen, no correr el velo, o sí, porque más mentiras para uno mismo y para el otro no. Esto es un indicador, como un termómetro que dice, bueno, llegamos a esta temperatura. Es un indicador importante hacer un alto y decir, pasó esto, es porque se vino gestando de parte y parte, abordémoslo. ¿A dónde nos lleva? Romper, seguir. Si es con empatía, la ruptura se va a dar de la manera más respetuosa, se va a tener un proceso de duelo, se va a reconocer qué factores en mí me llevaron a esto, tanto que haya sido como que lo haya sido infiel, como que me hayan sido infieles, para que en una próxima oportunidad ni me sean infieles ni yo sea infiel. Sí, en una próxima oportunidad ya seré más sabia, ya sabremos más y mejor de los factores alrededor de eso. Y no hablo mucho más de la persona narcisista porque ahí no hay mucho que hacer. O sea, ahí hay que retirarse, contacto cero, sanar para no elegir otra persona así con ese mismo patrón. Entender el merecimiento, entender que no tenía nada que ver conmigo ni con la dinámica. Que ellos van a decir que sí, van a inventar cosas y van a decir, sí, es que tú eras así, yo ya venía, esa relación ya venía, no sé qué. Pero uno mira los hechos y no. Entonces sí me centré mucho más en las personas con empatía que hayan sido o que les hayan sido infieles, y es esa la moraleja, digamos, la invitación a que ustedes en el lado que hayan estado, o los dos, si han estado en los dos, que entiendan que los dos lados hacen parte como de la misma situación, donde también se fueron infieles a ustedes mismos al seguir en una relación que tal vez no era, o si era no de esa forma, y dejaron pasar el tiempo y fueron o les fueron infieles. Entonces no se dejen ni culpar ni culpen al otro. Ese era el punto. No se culpen ni culpen al otro. Responsabilícense, sí, y responsabilicen al otro también. De eso se trata. De hacer ese análisis funcional, de entender, claro, yo oprimo este switch, se prende arriba. Yo trato así a mi pareja, se prende arriba. Yo no la trato así, se prende arriba. O sea, hay algo siempre que está ejerciendo un efecto en el otro y en mí.
Conózcanse a ustedes mismos, qué les gusta en su relación, qué no les gusta, cómo son, están con una pareja afín, les gusta la sexualidad, no es tan importante de pronto para ustedes, es más importante la conexión emocional o ambas por igual. ¿Quiénes son ustedes? Y sean fieles a eso, porque entre más fidelidad haya, menos probabilidad hay que encuentren parejas que les sean infieles o que ustedes puedan hacer lo mismo con ellos, porque ya van a estar en su hábitat con las personas de su especie. No van a decir, bueno, tengo que adaptarme a este otro de esta otra especie, pero cuando pasa el que sí es mío, Dios mío, me muero y me lanzo a sus brazos. No. O el otro, al no ser de nuestra especie, también va a ver a uno de su especie y se va a lanzar a sus brazos. Todo esto en el marco de que todos tenemos empatía en esta comunidad, ¿sí? En los que no, así sean de su especie, igual le van a hacer el daño. Y no, creo que nadie es de la especie de un narcisista, solo de pronto otro narcisista, pero no. Eso ya es otro tema. Pero bueno, aprendamos del error, entendamos causas y consecuencias, entendamos que están los dos lados, que es bidireccional esa responsabilidad, entendamos cuándo es negociable y cuándo no, cuándo una persona puede perdonarla y cuándo no, que si incluso la perdona sin la otra persona haber hecho nada también es un acto de autohumillación. Entonces tampoco perdonarlo todo es algo bueno, o sea, nada está dicho, no den nada por sentado. De hecho, si una persona perdona a otra sin la debida reparación, ahí queda una humillación y está diciéndole al otro, mira, puedes hacer lo que quieras conmigo y yo lo voy a perdonar incluso si ni siquiera tú te esfuerzas por aminorar los errores. No, ¿qué estamos comunicando? Eso va a llevar a más infidelidades y más maltratos. Y luego no seamos ajenos a que eso lo gestamos, todo lo gestamos. Y como les digo, las violencias que nos dan no son causa nuestra, o sea, no estoy diciendo que es culpa mía que me peguen. No, es responsabilidad del otro por pegar y a mí por estar aquí cerquita. Las dos cosas, si no se hubieran dado las dos cosas, no estarían pasando. Entonces asumamos el baile. Para que haya un baile se necesitan dos. Y para empezar a dejar de estar bailando es mirar, el otro es el que está haciendo esto, ¿qué está haciendo el otro? Y luego uno se mira y dice, claro, yo le sigo el paso, entonces vamos a cambiar porque es necesario, lo merecemos y porque tanto la persona fiel como infiel, siendo personas de empatía, están sufriendo la misma, por decirlo así, la misma situación desde la otra cara de la moneda. Por eso mi empatía viene hacia esas personas, hacia decir, te fueron infiel, ¿qué pasó? ¿Qué viviste? ¿Qué toleraste? ¿Qué permitiste? ¿Cómo te traicionaste a ti misma, a ti mismo? Y del otro lado, fuiste infiel, ¿qué te llevó? ¿Qué venía pasando? También debió ser muy doloroso para ti el hecho de guardarte muchas cosas hasta que explotó en una atracción hacia la otra persona. Mi empatía viene hacia los dos lados, la persona que es infiel como a la persona que le es infiel, dentro del marco de unas personas con corazón, con humanidad, no hacia las personas que pueden ver a su pareja llorando y aún así decir, bueno, y después le mandan hasta una foto y decir, mira, salí con esta persona y lo hace mejor que tú. O sea, a niveles muy crueles. Ahí sí no hay ninguna discusión de mi parte. Esa infidelidad está está al margen, está fuera de lo concebible, es inconcebible, inaceptable, intolerable, insoportable, inaguantable. Todos los inválida, sí, una perspectiva inválida. Y la idea es ir con la herramienta de la validación para cuando hay infidelidad,
en la empatía, cuando hay infidelidad y cuando tanto la ejercen como la reciben, viene la espada de la verdad a darles luz a esa relación y a validar cada uno de los puntos de vista, porque habitualmente una persona juzga a la otra pero no sabe que pudo estar ahí. Entonces vayamos como con mente curiosa, con mente abierta para descubrir, revelar. Las personas a veces que juzgan mucho la infidelidad no han estado del otro lado y cuando lo están dicen, ya entiendo, o viceversa. Las personas que han sido infieles y han sido poco sensibles al otro pueden en algún momento estar ahí y luego decir, ya entiendo. Entonces espero que les quede algo valioso de este episodio, que siempre tengan una mentecita curiosa, una mente indagadora, un cuerpo disponible para descubrir nuevas cosas, para ir con menos juicios y más preguntas, y saber discriminar cuando hay violencia y cuando no la hay, y cuando la otra persona al máximo quisiera proteger eso, y si fue de alguna manera infiel, después de eso busca aminorar los daños, a toda costa busca aminorar los daños, lo repito para que lo tengan claro, porque las intenciones están ahí, pero los hechos también. No solamente es, quisiera que no te doliera, no, hago todo lo que esté en mis manos para que eso no te duela. Y fue inevitable lo que pasó porque mi malestar me llevó a eso. Y ahora, por respeto que tengo contigo, por el amor que hay, hago todo lo posible para que no te lastime. El amor que hay me refiero al que hubo, pero en mi mente siempre va a haber la premisa de que si realmente hubo amor y respeto, esa sensación se va a mantener. O sea, puede que cambie y ya no sea un tipo de atracción así como para elegirse, pero lo que queda, si hubo realmente amor y si hubo un vínculo humano de respeto con empatía, ese respeto queda, esos bonitos deseos le quedan a la otra persona. También puede ser que sea una persona con empatía y no le queden muchos sentimientos bonitos porque haya, tal vez ahora hipotetizo, una herida de estar emocionalmente apagado o anulado y poco siente aprecio por el otro, pero tampoco lo denigra, solo que simplemente no tiene una capacidad de sentir muy desarrollada y está distante de las cosas. Eso también puede llegar a ser. No es un psicópata narcisista, sino hay un afecto un poco plano debido a las heridas, pero esta es una persona un poquito más distante, más evitativa, no ejerce violencias porque quiera dañar, sino es para protegerse, se aleja, y en medio de que es tan ermitaño, tan alejado, tan emocionalmente poco disponible, los demás sufren efecto de eso. Pero no es un patrón diferente, no es algo sistemático, consistente con este lastimar, con este me muevo para acá te lastimo, me muevo para allá te lastimo, donde sea que esté te lastimo. No es así. Hay una muy buena intención, pero hay, en este caso, en este paréntesis que puse de una persona que estaba protegiéndose, más apagada, casi no siente, puede ser que se termine la relación y no tenga tanto ese amor o esa sensación de gracias por todo, sino más un que le vaya muy bien, lo cual igual denota respeto. O sea, la persona apagada y emocionalmente no disponible también llega al respeto. O sea, puede que diga lo siento, no vamos más, adiós. Puede que sea un poco parca, pero no hay irrespeto, lo repito, no hay malintención, sino que no tiene nada más que dar, está muy protegida, muy custodiada, hay murallas para llegar a su corazón. Esa sería una pequeña distinción dentro de las categorías que les digo.
pero sigue estando dentro del respeto. Esta persona sigue estando como dolida, como cerrada a las relaciones, pero no de la primera categoría. Bueno, no siendo más, espero que les haya sido útil este podcast. Espero que se lleven algo valioso para sus vidas, para quienes hayan sido, lo fueron o lo serán. Mantengan una perspectiva clara de qué estoy haciendo ahora y a qué me lleva. Un abrazo para todos. Adiós. Como es habitual en mí, me gusta agregar partes al final que complementan el argumento central de mis videos. Y resulta que ya había terminado el episodio y tiempo después encontré un video sugerido por YouTube que se llama Desfibrilador. Y es una chica con una voz así súper dulce que capturó mi atención. Y en sí el libro nunca lo había escuchado, pero mirando los fragmentos me llamó la atención justo una parte que dice: te fui infiel, como un apartado. Y no he escuchado todo el audio, no sé si lo haga, pero escuché dos partes. Una se llama Te fui infiel y la otra se llama Mi héroe se fue. Y son ejemplos, si a alguien le interesa escucharlos, son ejemplos de cómo pasar de tener una relación con nuestros progenitores de cierta manera va a hacer que luego elijamos personas de una cierta manera. No necesariamente en una línea directa, porque puede ser que elijamos hombres opuestos a eso, a esa representación, pero lo que sí es cierto es que van a leer elementos que toleremos mucho más o que justifiquemos en función de esos aprendizajes primarios. Y que me llamó la atención de esa parte del audio de ella fue cómo entendió su infidelidad a la luz de la infelicidad que vivía. No había una recriminación, había una comprensión y un reconocimiento del error, pero no desde el automaltrato. Y eso hace parte de la sanación. Como sé por qué pasó, sé qué hice, sé lo que no estuvo bien y sé el origen de esto. O sea, y hacer un hilo entre el pasado y el presente para que el futuro no sea igual. Eso quería decirles, me gustó muchísimo esa narración de ese pedacito del libro. Y creo que es algo introspectivo el libro. No sé qué tanto vaya más allá de reconocer emociones difíciles, pero ya en sí mismo es valiosísimo si uno escribiese así, mencionar sus dolores y sus cosas, sus sentimientos. Lo importante es, después de nombrarlos, qué paso sigue después de eso, porque solo con nombrarlos es un nivel, pero solo con nombrarlos la magia no va a suceder. Se requiere un poquito más, otros elementos, dependiendo de cada historia. Pero bueno, por si les da curiosidad y lo pueden mirar. Lo escuché varias veces y me gustó bastante ese fragmento, al igual que el de Te fuiste. O sea, fue tan clara la relación entre cómo ella vio partir a su padre y vio que él le decía te amo muchas veces y luego le falló, que empezó a aprender a tolerar a que luego en su relación actual él la tratara de esa manera y ella en esa historia no hubiese esa relación entre aprendo que aquí me puedes decir que me amas y puedes no cumplirlo y está bien, hasta que dijo no, alguien me llamó la atención y algo está pasando acá, o sea, fue un alto. Así que esa infidelidad fue un medio para que ella despertase. Por eso no hay visiones totalitarias de malo ni bueno, sino que
sucede que mis errores me llevan a aprender más de mí y bienvenidos sean, porque si no experimentamos no podemos crecer.